Vamos a ver algunos conceptos eh, antes de empezar con el siguiente tema, que va a ser el formato de celdas, que es muy importante aquí en Excel. A ver, ¿quién me dice un voluntario, ya sea una dama o un caballero, que me diga dónde yo selecciono toda la hoja de Excel? A ver. Donde dice A1. Aquí. Correcto. No, abajo en el cuadrito, en el extremo del cuadrito. El de Aquí. Eric que está ahí. Sí. Correcto. Muy bien. Otra pregunta. Quiero seleccionar toda la columna L y todas las filas y toda la fila 15. Quiero seleccionar toda la columna L y toda la fila 15. ¿Quién me dice cuál es el procedimiento a realizar para este ejercicio? A ver. Debo mantener pulsado control y selecciono los rangos que quiero. Control y selecciono la columna. Correcto. Aquí así. Sí. Porque es toda la columna L y toda la fila 15. ¿Qué dicen Buenas los noches, demás? profesor. Buenas noches. Usted tiene que poner ahí donde está la L y ahí sale, por ejemplo, la flechita va hacia abajo. Justamente donde Sí. está la L. Y después, ahí, exacto. Y después... Clic en la cabecera de la columna L. Y después. Y después, si mal no estoy, es Shift en el 15. No. Parece que si vamos a seleccionar esta columna y la fila 15, con control nosotros lo hacemos. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? A ver, otra pregunta. Necesito tu puta en la locura. ¿Qué rango es este que acabo de seleccionar? F10 a J13. Perfecto. ¿Quién me puede definir una celda? ¿Qué es una celda? ¿Qué es una celda? A ver quién me dice. ¿Quién me define qué es una celda? Nadie. Sería el área compuesta por el punto que define la columna y la fila. Correcto. Es la unión de la columna con la fila. Si alguno de ustedes me dice, no, es la unión de la fila con la columna, no estaría bien. Aunque está involucrado los dos elementos, pero no estaría bien. Entonces dicen, profe, pero si eso es de todos modos la columna. No, pero es que las cosas son así. La celda, si usted se coloca aquí, que dice en el cuadro de nombre, B6. No dice 6B, dice B6. Entonces hay que estar clarito en eso.
y seguir un orden que es la unión de la columna con la fila, se denomina celda. Si yo estoy en esta celda ahora mismo ingreso el día de hoy, martes, o sea que escribo martes, ¿dónde se va a alinear? ¿Qué tipo de alineación va a tener cuando yo escriba martes ahí? ¿Se va a alinear a la izquierda, se va a alinear en el centro o se va a alinear a la derecha? Izquierda. Y si yo ingreso ahí 23, A la derecha. A la derecha. derecha. Okay. Ahí Ya. todo, ¿eh? Ok. Si yo quiero cambiar el nombre de la etiqueta hoja 1, ¿qué tendría que hacer? Si quisiera cambiar el nombre, dígame. Puede cliquear donde dice hoja. Ajá. ¿Pero Un qué voy a doble hacer? clic. Un doble clic. Ajá. Correcto. ¿Y hay alguna otra forma de colocarle el nombre? Con el clic derecho te va a desplegar a una opción y ahí dice renombrar, creo, cambio de nombre y se puede hacer. Correcto. Clic derecho y se coge, se selecciona el comando cambiar nombre. Perfecto. Y si yo quiero añadir a mi libro otra hoja, ¿dónde tengo que hacer clic? ¿Dónde En el está el signo signo de más. más? Está más. Y si yo quiero ajustar la columna E, ajustarla, porque digamos que yo ahora mismo, aunque no lo tengo, no tengo nada escrito ahí en E1, no tengo nada escrito, pero imaginémonos que yo tenga ahí en E1 la palabra remembranza, por decir algo. Esa a simple vista se ve que remembranza, si yo la escribo toda en mayúscula o minúscula, va a pasar a la columna F. ¿Cómo logro ajustar ese texto dentro de la columna E? ¿Qué tendría que hacer? Ajustar texto. No. Porque estamos No. en los cerca. Donde No. es alinear en el Profe. centro. Alineado en No. el centro. Porque no podemos estar los dos tampoco. juntos. Tampoco. Profe. Si yo escribo aquí remembranza, y yo le estoy diciendo a ustedes que remembranza, remembranza, por decir algo, creo que es con Z, remembranza. Se pasa a la columna F y yo quiero ajustar la columna E de modo que quede la palabra dentro del... Encontrar, centrar. Buenas noches, profe. Ajustar texto. Buenas noches, buenas noches. No, Sobre la columna E, si le damos botón derecho, podemos ajustar con el ancho de columna. también. Y aquí manualmente. Ya. Ya yo sé cuál es el alto de una fila en Excel, cuál es el ancho de una columna. ¿Cuál es el alto? ¿Qué medida tiene? A ver, 15, 15. ¿Y el ancho de una columna? 10.71. Y si yo quisiera verificar eso, en el caso de la columna, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuál es la forma más fácil?
Por ejemplo, yo quiero saber el ancho de la columna E. ¿Qué tendría que hacer? Me paro encima de en un costado de donde está la E, me pongo el mouse ahí al ladito, en el costado, al ladito. Ay, ¿cómo lo explico? Ahí, ajá. Y entonces, Clic izquierdo ahí. botón izquierdo del mouse. Dice que tiene 14, yo no sé en qué momento. Yo la moví. Ah, sí, yo la cambié. Ahí está. 14. Pero esta parte así, cuando la persona, por ejemplo, que la columna E, yo quiero colocarla con un ancho de 17, fíjense que hago. Si hago esto así, es un poquito que hay que tener control con el mouse. Es preferible utilizarlo así. Clic derecho, y aunque tenga que ir aquí, ancho de columna y coloco el 17 y enter. Y es más rápido, aunque sean más pasos, pero es más rápido, pero acá la mano le puede dar el movimiento que lo quiero en 15 puntos, por decir algo, en 15.86 y estoy aquí así. 15, 15, 15, 15, ahí, hasta que consiga ese valor. Así que es más fácil hacer el clic derecho, el ancho de columna y anotarlo de inmediato. Lo mismo con el resto de la fila. También sucede. Bueno, vamos a ver qué más tenemos. Yo tengo información aquí, digamos, imaginémonos que yo tengo información aquí en esta área. Voy a poner un sombreado. En esta área yo tengo información. Y aquí yo tengo un título, imaginándonos, pues, que aquí en A6 yo tengo un título. Yo quiero colocar ese título en el centro en relación a la información que tengo. ¿Qué tendría que hacer? Los pasos en orden para ver quién me dice. ¿Cómo es la pregunta? Repite la pregunta, profe. Que aquí en esta selección yo tengo información. Ajá. Y aquí tengo un título que el cual quiero que me aparezca en el centro en relación a la información. ¿Cuál es el procedimiento en orden para lograr eso? Uno. ¿Cuál es? Combinar. No escribir el título. No. No sé si es el orden, profe, pero lo voy a intentar. No, dígame. A ver. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, muchachos? Uno, porque usted tiene que hacer eso. No lo puede hacer, no puede utilizar el comando sin hacer este procedimiento, que es selección del rango, hasta donde tengo información, que es hasta la columna. Y después, combinar y centrar. Para efectos de una prueba teórica, esa sería la respuesta. Primero, selecciona el rango de A6 a E6. Y dos, clic en el comando combinar y centrar. Dos pasos. Entonces aquí en H yo quiero colocar código de artículo. Código en la parte de arriba de la celda y artículo en la parte de abajo. ¿Cómo hacemos eso? A ver. Ajustar texto, profesor. Ajustar texto. Ok, correcto. Ajustar texto. O sea que estando aquí yo vengo a ajustar texto. Y ya, procedo a escribir. Miren que no le ha pasado nada a la celda, pero cuando usted ingrese el contenido, ya va a observar que código de artículo. Y usted lo va escribiendo de forma normal. Y él se ajusta al código de artículo. Nombre.
costo, cantidad, total a pagar. El hecho de que esta celda esté con ese mismo aspecto que esta, no quiere decir que lo que yo escriba aquí me va a salir así. O sea que, ¿cómo podría yo aplicarle el ajuste de texto sin hacer clic en el comando de ajustar texto? En copiar formato. Arriba donde está el... Pero ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendrías que hacer? Imagínate, tú estás haciendo eso, resolviendo ahora mismo eso aquí, presente. ¿Qué tendrías que hacer? Primero. Ok. Cliqueo donde dice código de artículo. Ajá. Segundo. Y luego voy a copiar formato. Creo que es así. Tercero. Luego entonces lo coloco, cliqueo en la celda donde iría total. Perfecto, así mismo es. Total, apagar. ¿Listo? Ahí está. Ahora, yo quiero que el rango de H6 a L6, toda esa información que está ahí en ese rango, me aparezca bien centrada, tanto horizontalmente como verticalmente con respecto a la celda donde están. ¿Qué tengo que hacer? Uno. A ver, ¿qué tengo que hacer ahí? Repita la pregunta, profesor, disculpe. Que yo quiero que esto que está aquí, lo quiero centrar bien, tanto horizontalmente como verticalmente, respecto a la celda donde ellos se encuentran. Donde es alineado en el centro, la que está Pero arriba donde... Sí, pero ese Okay, cuando yo le primero, estoy diciendo el comando. Cuando yo le pregunto el comando, entonces esa sería la respuesta. Pero el procedimiento, ¿qué hacemos? primero cliqueo donde dice código de artículos y todas las demás. Así. Ajá, exacto. Y luego me voy alineado del centro. Sí. Arriba, la que está arriba. Y esta no se toca. También. También. Porque esta me da la alineación horizontal dentro de la celda y esta me da la alineación en medio de la celda, pero verticalmente. Para el caso de nombre que no tiene el aspecto así, solamente está ahí para hacerlo. Ahora, al texto que dice costo, yo le quiero aplicar una orientación de -5 grados. Una alineación de -5 grados. ¿Qué hacemos? Primero tengo que estar ubicado ahí. Después, ¿qué hacemos? Si quiero aplicarle una alineación, una orientación de -5 grados. Es arriba, no sé cómo se llama. No. Aquí. Allí donde tiene el cursor, profe. Ajá. ¿Y entonces? Formato de alineación de celda. ¿Qué más? En donde dice los grados, colocar, ¿qué cantidad dijo de grados? -5. En donde dice grados, colocar -5 grados. Y aceptar. Observaron que para notar -5, miren cómo la línea cambió. Ahí está. ¿Ven? Que son preguntas así, usted la ve, y ahí se queda la persona a veces, este tipo de preguntas así. Sí, claro, ¿de dónde se hace eso? Y todo tiene que ver con el aspecto básico de Excel. Ahí.
Porque, y hay muchas personas que han utilizado Excel y de repente no van más allá en esas opciones, no en esta otra opción. Y todavía hay muchas opciones que Excel no se ven en el curso. Pero todo esto es importante. Todo esto es importante dominarlo. A ver qué otra pregunta se nos estaba por ahí. Bueno. ¿Qué cantidad de filas tiene la hoja de Excel? ¿Qué cantidad de filas tiene la hoja de Excel? 1.485.000, no, 1.048.576 filas. ¿Y hasta qué combinación de columnas llega la hoja de Excel? XFD. XFD. Y si yo estoy en la celda R400 y quiero ubicarme de inmediato en la celda A1, ¿qué tengo que hacer? Control inicio. Control. Control y la tecla inicio. Sí, ok. Bien. Listo. Bueno. Una de las operaciones que también vemos en Excel básico es hacer copia de las hojas. Por ejemplo, yo quiero hacer una copia de esta hoja, de la hoja 1. ¿Qué tengo que hacer? Clic con el botón derecho sobre hoja 1. Y aquí se presenta ese menú donde tengo una serie de opciones y voy a seleccionar donde dice mover o copiar. Yo quiero crear una copia de la hoja 1 y quiero ubicarla antes de la hoja 1. Entonces, nos aparece esta ventana, dice mover hojas seleccionadas, libro 1 a libro 1, ahí estamos bien. Antes de la hoja 1, sí. Y quiero una copia. Así que esto se queda aquí, porque es antes de la hoja 1. Crear una copia, aceptar. Y aquí está. Pues claro, el programa le coloca entre paréntesis 2 porque en realidad no pueden llamarse dos hojas, pueden tener el mismo nombre, porque hay conflicto. Y ahí tenemos, aquí está la hoja 1. Y aquí tenemos la hoja 1, una copia. Ahora, me coloco aquí en la hoja 1. Y yo quiero una copia de esta hoja en otro libro. En otro libro. Nuevamente clic derecho, mover o copiar. Aquí, donde dice mover hojas seleccionadas al libro 1, abro aquí y selecciono nuevo libro. Crear una copia. Aceptar. Y fíjense que ahora tenemos libro 2 y tiene la misma información del libro 1. Hemos hecho una copia de la hoja 1 del libro 1 en la hoja 1 del libro 2. Esta operación es importante también cuando a veces queremos hacer copias, pues, y hacer como un respaldo de la información. Una de las particularidades de Excel es que Excel tiene, por ejemplo, si yo aquí escribo, vamos a decir, artículo, vamos a ponerlo aquí arriba, artículo,
precio. Y yo tengo ya copiada toda la información aquí abajo. Digamos, aquí tengo toda la información. Y cuando observo bien, me percato de que no tengo el título de ese informe. Entonces, no es que tenemos que seleccionar todo y cortarlo y pegarlo abajo porque podría ser una solución, o eliminarlo, no es la solución correcta. Se nos olvidó colocar el título. Si se nos olvidó colocar el título, que debe estar antes de eso, sencillo. Excel inserta la fila por la parte superior donde estoy ubicado. Estoy ubicado aquí o aquí, pero es esa fila. Yo quiero una fila antes de esta para anotar el título, digamos, ventas semanales, por decir algo. Entonces, yo hago lo siguiente. Clic con el botón derecho en la cabecera de la fila y del menú que se me despliega, selecciono la opción insertar. Ahí está. Me ha insertado una fila por la parte superior de donde yo me encuentro. Ah, que no era una fila, son 3 filas en total. Bueno, hay una forma de no volver a realizar ese procedimiento de clic derecho, insertar. ¿Cuál es esa forma? Con los métodos abreviados. ¿Y cuál es ese método abreviado? La tecla de función F4. 1, 2 veces. Pero ella funciona inmediatamente que usted ha realizado la operación. No es que por acá usted viene a ponerle, después que hace eso y que ahora lo hago, y viene acá a ponerle negrita a esto y a poner un borde acá, y después viene acá y dice F4, ajo, lo que me dijo el profesor no es cierto, no funciona, no va a funcionar. Ella funciona de inmediato, ejecuta la última acción, pero de inmediato. F4. Y ahí tenemos. Me insertó las filas porque era la misma operación que estaba realizando. Lo otro, que se me olvidó que antes de artículo iba código de artículo. Bueno, Excel inserta las columnas a la izquierda de donde él se encuentra ubicado. O sea que ahí estamos bien. Yo solamente tengo que hacer clic con el botón derecho en la cabecera de la columna y seleccionar insertar. Y lo mismo, puedo F4, repetir. Estas operaciones que nosotros acabamos de realizar, ustedes las encuentran aquí en la pestaña inicio, en el grupo celdas, donde yo vengo aquí a insertar y tengo para insertar celdas, para insertar filas de hoja, insertar columnas. O sea, para efectos de una prueba, digamos, de una prueba de certificación de Microsoft, usted sí no puede utilizar estos atajos. Porque cuando activan la prueba, te lo digo porque ya yo pasé por esas pruebas, cuando activa la prueba, se activa la prueba y el software es tan inteligente que detecta cada movimiento que usted haga. Y si usted va a insertar una columna, y usted está aquí, ¿en que inserte una columna? Bueno, usted, como ya usted conoce bien el entorno de Excel, usted tiene que ir directo al comando. No es que, ¿dónde es que está insertar? Y si usted comienza a hacer esto, en ese tipo de pruebas de Microsoft, usted comienza dónde está insertar, ya está mala. Porque el software detecta que usted está dudando de lo que se está preguntando. En este caso, usted tiene que ir directo ahí al comando de insertar y columna de hoja. Todo eso nos lo dieron a nosotros antes de hacer las pruebas de Microsoft.
Pero ya cuando es un trabajo suyo personal, usted puede usar los atajos sin ningún problema. Pero los atajos aquí nos facilitan y nos ahorran el tiempo de venir acá, insertar columnas. Aunque uno lo puede hacer de forma rápida, pues, no, también. Lo otro es que si esta columna de precio yo la selecciono, clic derecho, y le digo eliminar, la eliminé. La información que está ahí, pero ella se desplaza hacia la izquierda, la columna que estaba después, que era la E, pasa a ser la D. Y lo mismo usted lo puede hacer aquí, en eliminar columnas, eliminar hojas, eliminar celdas, porque también puede venir aquí y eliminar la hoja. Solamente que le va a preguntar que si está seguro que quiere eliminar la hoja. Una advertencia ahí. Ya. Para ver qué más. Otra cosa que le sucede a veces a los usuarios cuando están empezando a trabajar con Excel es que inconscientemente ocultan una columna o una fila. Por ejemplo, yo quiero ocultar la columna D. La columna D. Yo hago clic derecho sobre ella y selecciono ocultar. Pero ella está oculta. Está oculta. Si hago aquí así, ahí aparece. Ella está oculta. Pero quiero mostrarla nuevamente, entonces yo vengo y selecciono. Fíjense, estoy señalando la cabecera de la columna. C y E. Aquí. Ambas. Clic derecho, mostrar. Lo mismo sucede con las filas. Puedo ocultar una fila o varias filas y después mostrarlas. Son operaciones sencillas que usted tiene que manejar con aquí con la pestaña inicio. Pestaña inicio nos permite todo. La pestaña vista es muy importante. ¿Por qué? Que al hacer clic en esta pestaña vista, usted puede, de repente usted quería practicar Excel de lo que ha visto en clase y cuando va a utilizar ese equipo que no es suyo, se encuentra de repente que no tiene las columnas, no tiene las filas. Dice, pero ¿cómo voy a trabajar aquí? Entonces, debe ser que alguien desactivó las cabeceras de las filas y las columnas. Entonces usted puede solucionar. Y a veces la persona se va, no trabaja y no pude hacer nada, profesor, porque no tenía ni filas ni columnas, no sabía ni dónde estaba. ¿Sí? Algo tan sencillo, aquí en vista, si desactivamos la casilla de encabezado, eso es lo que me pasa. ¿Dónde encuentro la encabezado, las columnas, la fila? ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde lo encuentro? Lo mismo, las líneas de cuadrícula. Estas líneas son unas guías para el usuario, pero hay personas que les gusta trabajar así. De igual forma, usted se está moviendo de celda en celda. De que no estén las líneas ahí, eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Pues la activa las líneas de cuadrícula. De hecho, esas líneas de cuadrícula, cuando usted imprime lo que tenga aquí, no le van a salir a menos que usted le indique en la configuración de la página que usted quiere imprimir las líneas de división. Entonces sí aparecen en el suyo. ¿Qué otra cosa tenemos aquí en este entorno inicial de Word, de Excel? Las vistas del libro. Excel siempre aparece en la vista normal, que es esta que tenemos aquí a la izquierda del zoom, en la parte inferior de su pantalla,
a la derecha, en la parte inferior derecha de su pantalla, ahí tenemos el zoom y tenemos las vistas del libro. Él siempre aparece en la vista normal, que es esta. Y hay personas que les gusta trabajar en la otra vista, que es diseño de página. Y es bueno porque en diseño de página, ya yo veo que esta es mi página 1, esta es mi página, acá tengo otra página, acá tengo otra página, acá tengo otra página, y así sucesivamente. ¿Cuántas páginas no voy a sacar ahí? Estoy viendo todo. Profesor, fíjese que yo lo que hacía era para poder ver eso, era que hacía como que iba a imprimir y regresaba y me marcaba la... Sí, le marcaba, sí, cuando tú vas a la vista normal aquí, ya aquí porque dice, fui a diseño de página, ya me aparece. Es esta línea a la que te refieres. Sí, porque cuando estás aquí, por ejemplo, y vienes y vas a diseño, a vista previa, que es esto, o control P, como quieras, me lleva ahí. Y cuando regreso con la tecla escape o hago clic en este botón, ahí está la línea. Claro, ella se va a hacer más hacia la derecha o más hacia abajo cuando ya yo establezco los márgenes para cada hoja, para cada página, perdón. Porque esta es una página, acá hay otra página, acá hay otra página, que están delimitadas aquí a la derecha y aquí abajo están delimitados cuadrantes. Ok. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profesor, quería hacerle la pregunta, cuando uno utiliza ese de Excel, ¿siempre se puede utilizar con internet o sin internet? ¿El Excel? Sí. Ajá. Ese es un software ya instalado ahí, no hay problema. Lo que sí no le va a dar acceso es a las imágenes, porque ahora ya las imágenes están en línea. Poco a poco, antes cuando existían paquetes que se hacía la instalación del Office, ya venían cierta cantidad de imágenes ahí instaladas y que estaban disponibles. Pero poco a poco, con el surgimiento del Internet, ya eso quedó desplazado. Y es mejor porque, bueno, mejor para nosotros porque tenemos acceso a tantas categorías de imágenes. Pero en cierta parte es ventajoso para nosotros, pero también tenemos que adquirir el servicio de Internet para tener acceso a esas imágenes en línea. Ese es el asunto ahí. Pero con el software, de trabajar con el software no hay ningún problema. No tiene que tener Internet. Y hay que trabajarlo sin ningún problema. Y el Office para dispositivos móviles no tiene todas las herramientas que le muestra la instalación en un computador, así como esto. Es más, Google, al abrir Excel, Word, todas estas aplicaciones utilitarias, programas utilitarios, tampoco tiene todas. Y hay ciertas limitantes. Hay ciertas limitantes de algunas de las herramientas. Quizás ahora aquí en el básico, quizás no. Pero ya en el intermedio se va viendo de que, no puedo hacerlo aquí desde Google porque no lo tiene. ¿Ya? Porque él solamente es como un apoyo al usuario para hacer tareas básicas. Pero más allá, que involucra herramientas que son muy complejas, no lo acepta. Bueno. ¿Alguna otra pregunta?
¿No hay más preguntas? Bueno, vamos a empezar con los formatos. Voy a abrir aquí una hoja, 3, a ponerla acá. Esto también, fíjense que si yo tengo aquí la hoja 3 que me apareció y yo quiero cambiarla de posición, reordenar mis hojas, yo señalo la hoja manteniendo presionado el botón izquierdo y observe el puntero del mouse tiene la forma de una hoja porque usted tiene presionado el botón izquierdo, es como si usted la estuviera tomando en sus manos y la va a desplazar ya sea antes o después de la ubicación actual. Y observe que arriba a la izquierda ahí hay una pequeña pestañita que es como un triángulo que le va a indicar la posición donde usted la quiere dejar. Y o acá al final, la moví al final. Y ahí suelta y listo. Esas son cositas que es importante que ustedes también la manejen. Bueno, vamos a los formatos. Vamos a poner aquí, voy a aumentar el zoom y vamos a poner los diferentes formatos que tiene Excel. Formatos de celdas. General. Todos los que están aquí. Bueno, la gran mayoría. Número. Moneda. Contabilidad. ¿Qué más tienen aquí? Bueno, antes de esto yo quería porcentaje. Aquí también. Texto. Sí. El formato general. De hecho, Excel ya aparece en el formato general. En este grupo número tenemos los formatos que abrimos aquí y aquí están los diferentes formatos. Cuando usted seleccione cualquiera de esos formatos, ya sea general, número, moneda, contabilidad, porcentaje, los valores que usted ingrese aquí le van a aparecer con 2 posiciones decimales. ¿Por qué? Porque Excel está configurado con 2 posiciones decimales. Si yo vengo aquí al formato de celda, fíjense que aquí en número, 2 decimales. Ya ella está así de forma predeterminada, Excel está así, con 2 decimales. Y aquí todos estos comandos que ustedes observan, formato de número de contabilidad, todos tienen que, van a aparecerle con 2 decimales. Pero aquí en formato de número de contabilidad yo tengo la opción de usar el símbolo monetario de Balboa, de euro, el inglés, ¿qué más? El chino, el francés, bueno, más formatos. Aquí tenemos porcentaje, tenemos estilo de millares, que me permite colocar las comas y todo eso, disminuir, aumentar decimales y disminuir decimales. Pero aquí en general yo voy a anotar, pues, 125, 250, 300, 75, 58, 1000, esos valores. Ese es el formato general y miren que Excel lo está alineando a la derecha. Normal. Pero si yo quiero ingresar esos mismos valores aquí en número, ¿qué tengo que hacer? Selecciono primero el rango de celdas y me voy aquí al grupo número, la lista desplegable y selecciono el formato número. Ya lo seleccioné, ahora procedo a escribir las mismas cantidades. 125, 250, 300,
75, 58, 1000. ¿Están observando? Todos están apareciendo con 2 posiciones decimales. Porque si a usted se le entrega un trabajo en papel y la columna de números dice esto de esta forma, usted tiene que hacer, antes de ingresar los datos, tiene que seleccionar el rango y darle formato. Bueno, vamos a ingresar los mismos valores en moneda. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Seleccionar el rango de moneda. Me voy aquí a formato y selecciono. Y voy a ingresar entonces moneda. Él me va a aparecer con el símbolo monetario que tenga activo en el momento. 125, 250, 300, 75, 58, para el dedo, 58, 1000. Y miren cómo aparece el 1000. Automáticamente Excel le coloca la coma. Esa es otra de las cosas que no se deben hacer en Excel. Prohibido que usted coloque coma manualmente, digitando. Prohibido que usted coloque el símbolo monetario. Porque entonces usted puede diseñar una fórmula que está muy bien, pero usted no encuentra el error. ¿Y el error cuál es? Que usted ha ingresado manualmente el símbolo monetario y el separador de mínimos. Para eso están los formatos, que automáticamente me van a establecer ese símbolo monetario y el separador. Fíjense cómo es el formato de moneda. Fíjense. Ahora quiero aplicar el formato de contabilidad. Lo selecciono. Me voy aquí, contabilidad, ¿ya? Y voy a escribir los mismos valores. 125, 250, 300, 75, 58, 1000. Ahí está. ¿Cuál usted considera que sería el formato ideal, por ejemplo, para una planilla, un estado de situación, una hoja de trabajo? ¿El de moneda o el de contabilidad? Contabilidad, profe. Contabilidad. Porque aquí usted se puede confundir. O sea, que la vista se puede fallar algo. Me equivoqué y no puedo observar bien la información. Pero en cambio el formato de contabilidad, ¿qué hace? Les presenta el símbolo monetario a la izquierda dentro de la celda y el valor numérico se lo ubica a la derecha. De modo que están todo claro los valores numéricos y el símbolo monetario a la izquierda. Mucho mejor. Así que ese es el que debe utilizar aquí. Si usted es alguien que maneja esto, la contabilidad y todo esto, debe utilizar ese formato. Contabilidad. Porcentaje. Bueno, selecciono aquí, vengo, porcentaje. Ya. Entonces aquí voy a ingresar porcentaje. 10, 5, 12, 80, 2%, 13%. Y le va a aparecer con 2 posiciones. Continuamos. Vamos ahora a trabajar con el formato de texto. El formato de texto se utiliza más cuando yo quiero colocar, por ejemplo, un código numérico, digamos un producto que yo quiera colocar 001. Enter. Miren lo que sucede. Porque los ceros a la izquierda no valen. Excel no lo reconoce, solamente reconoce el 1. Entonces, en estos casos es que nosotros podemos utilizar el formato de texto. Pero aunque haya números ahí, Excel va a tratar eso como texto.
O sea que tengo que hacer esto. Primero, voy aquí a los formatos, aquí al final, texto. 001, enter. Y fíjense cómo lo deja alineado a la izquierda. 001, enter. Entonces, yo quiero llevar una secuencia, una serie hacia abajo. Aquí me coloco donde está el 001 y voy a señalar la parte inferior derecha de la celda. Presiono el botón izquierdo sin soltarlo y me voy a desplazar por esa esquina de la celda. Y fíjense que a medida que me voy desplazando, me van mostrando los valores. Seguidos, pues, secuenciales. 01, 02, 03. En ese caso, pues, que fueran secuenciales. Pero es la única forma de que Excel me acepte los ceros a la izquierda, dándole un formato de texto. Fecha corta. Profesor, una consulta. Ajá. Dígame. Bueno, es que hoy estaba trabajando con algo ahí, quería preguntarle ahora que dio lo del conteo este. Si yo tengo, por ejemplo, quiero copiar una celda, si yo puse C4, por decir algo en donde dice fecha corta C4, pero quiero copiar que sea C4, si yo pongo así como usted me va a hacer C566, pero si quiero copiar C4 en todas las cosas, ¿cómo se hace rápido? Ah, tú dices algo así. Quintero, ahora me dice Quintero. Vamos a ver, vamos a contestarle acá al compañero. C4. Y así. Tú quieres que permanezca el C4 Sin en tener todas las que otras copiar, celdas. exacto, que sea, vamos a decir, hasta 19. Pero si yo la Ajá. pongo en la esquina, me va a hacer C566, pero para no poner que copie uno y después copie Bueno, dos. ahí sí, si lo indicas 2 veces, él lo hace. Si lo indicas 2 veces. Pero si lo indicas una sola vez, te va a buscar la serie. No, pero sí, así me funcionaba, así. 2 veces 1, 2, seguidas. 2 veces seguidas y 2 veces seguidas y selecciona las 2 celdas así y hacia abajo. Ok, gracias. Disculpe, profesor, pero si pone, él puede poner C4 y si Dígame. le da, él puede colocar, buenas noches, él puede colocar C4 y darle a la esquinita donde sale 35. el cuadro con el más y pone copiar celdas y se lo arrastra cuando lo selecciona. Aquí, lo dice la compañera. Aquí. Sí, le da en la esquina. Clique derecho. Aquí. Ok, lo arrastra hasta donde quiere. Pero aquí hago el clic derecho o no. O dele, nada más ahí se para en el C4 y lo arrastra hasta abajo, hasta donde quiere. Ajá, dele abajo, abajo, sigue arrastrándolo hasta abajo. No, pero seleccionado. Ajá. Bueno, está ahí pues. Ajá. Le sale en la esquinita el cuadro. Ajá. En mi Excel me sale cuando selecciono y arrastro. Ok, pero lo arrastra seleccionando en la esquinita, el puntito de la esquinita. Ajá, Sí. ahí. Ajá. Le da ahí en el cuadro azul y pone copiar. Copiar celda. Copiar celda y ahí se le va hasta abajo. Ajá. Perfecto. Perfecto. También es otra opción. Ok. A ver qué nos iba a decir. ¿Qué nos iba a decir Quintero, Pedro Quintero? ¿Qué nos iba a preguntar? Sí, buenas noches, profesor y Buenas compañero. noches. Era algo parecido a eso, de que en el caso del texto, que no fuera secuencial como está ahí 001,
¿cómo se hace? No, ahí sí, eso hay que ingresarlo manualmente. Tú dices que aquí, Manualmente. por ejemplo, sí, pero, o sea, vamos a decir aquí 001, acá 015, acá Exacto. 008. Sí, eso hay que Porque ingresarlo manualmente. algunas veces trabajo con códigos así, pero lo hago manualmente, exacto. No, sí, se hace, ahí tiene que hacerse manualmente, porque no hay una secuencia en los valores. Lo único que te está aceptando es los ceros a la izquierda. Eso, Ok, más que todo el formato. gracias. Ajá. Ok. Gracias, profesor. Vamos entonces a la fecha. Tenemos aquí la fecha corta. Seleccionamos aquí el rango, nos vamos a los formatos, fecha corta. Entonces aquí, digamos, hoy estamos aquí, 22 de marzo. De marzo. A 22 de marzo. Y fecha larga. Bien. Seleccionamos, vamos aquí, fecha larga. Dice 22 de marzo y miren, él me aplica la fecha larga, martes 22 de marzo de 2022. Y cuando me aparece esto es que el tamaño del valor que se ingresa aquí es mayor, así que hay que cambiar el ancho de la columna. Ese es uno de los errores de Excel. Ajustar solamente la columna. Operaciones básicas. Vamos a cambiar algunas cositas aquí. Ok. Vamos a empezar con esta columna de general. En esta columna de general, vamos a empezar con las operaciones matemáticas básicas. Suma, resta, multiplicación, división. Yo quiero obtener la suma de esto. De manera sencilla. Si yo quiero mi resultado aquí, en A8, estoy ubicado ahí en A8, quiero el resultado, la suma de esto. De manera sencilla, yo me voy aquí a la pestaña de inicio, al grupo edición, y aquí en el grupo edición tenemos este comando que es autosuma. Y al hacer clic directamente sobre el nombre del comando, me va a presentar la suma. ¿Pero por qué me va a presentar la suma? Porque si yo abro aquí la lista desplegable, la primera operación que él tiene ahí es la suma. Es lo mismo que abrir la lista desplegable y seleccionar suma, porque es la primera operación que él tiene ahí. Entonces aquí hacemos clic en autosuma. Y me aparece el nombre de la función. Y entre paréntesis, A2, A7. El nombre de la función. Y aquí entonces la sintaxis de la función nos dice número 1, punto y coma, número 2. Pero hago la aclaración de que su equipo, usted tiene que fijarse cuando usted va a utilizar una función en Excel, él le va a indicar el separador que está utilizando para sus argumentos. En el caso mío es el punto y coma, pero puede ser que usted, el separador no sea punto y coma, sino que sea la coma, o puede ser el punto y coma.
Pero esos son los dos tipos de separadores que se utilizan en una fórmula en Excel. La coma o el punto y coma. Así que tienen que estar fijándose en su equipo cómo está configurado, con la coma o con el punto y coma. Enter. ¿Ya? Y fíjense que esa función fue creada para seleccionar solamente rangos numéricos. ¿Por qué no selecciona general? Selecciona solamente el rango numérico porque lo detecta. Enter. Sí. Ahí tenemos el resultado. Pero si ahora yo quisiera aquí la suma de la celda A2, A4 y A7. Entonces ya son celdas específicas que yo quiero sumar. Entonces ahí yo hago esto. Igual yo tendría que hacer la fórmula. Toda fórmula en Excel debe ir precedida por el símbolo de igual. Igual más utilizando el operador de suma. No tengo que colocarle paréntesis porque eso es una sola operación, una suma. Si le coloca el paréntesis no es que me va a mandar error, me va a dar el resultado, pero no es necesario el paréntesis. El paréntesis, acuérdense que se utiliza ya para establecer de que si yo quiero sumar esos valores y los quiero después, digamos que son artículos, esa cantidad de artículos lo quiero dividir entre 3 personas, ahí sí tengo que utilizar el paréntesis, porque primero voy a sumar esas cantidades para luego dividirla entre la cantidad de personas. Pero ahí así, no. Y fíjense que Excel le asigna un color a cada dato. ¿Por qué? Porque si al obtener el resultado no es el que nosotros esperamos, tenemos que buscar el error en los datos. Y ahí entonces de una manera más fácil. 1425. Entonces es la suma de celdas específicas. Y esto no se puede hacer así. Digo, si usted lo hace así, como lo voy a anotar en suma, yo he visto participantes que hacen esto. Me van a dar lo mismo. Pero la función suma se utiliza para obtener la suma de un rango vertical u horizontal. Así. Pero para celdas específicas solamente ustedes tienen que hacer esto. Igual esta celda más esta celda más esta celda. Ahora, si usted me hace esto, de igual forma me va a dar el resultado. Pero ¿qué me está diciendo ahí? Que usted no está seguro de lo que está haciendo. Porque ahí está redundando en la operación. Claro, él te va a sumar, por todos lados le va a sumar. Pero tiene la función aquí suma, que es suma. Y adentro, dentro de los argumentos, tiene el símbolo de más. Y le va a sumar por todos lados. Pero para efecto de la evaluación, no, la persona no está segura de lo que está haciendo. Porque eso no es necesario colocarlo el operador de más, de suma, dentro de la. Entonces, no debe ser. Se admite la anterior. Sí, va suma y la celda que usted quiere obtener el resultado. Pero no con el operador de más aquí. Porque aquí sí puede hacerlo. Pero ya le digo, si son celdas específicas y si son 2 celdas, únicamente 2 o 3 celdas, usted lo hace como se indica aquí. Ahora que estoy mostrando la fórmula, porque ustedes se fijan que yo me coloco aquí y muestro la fórmula, eso lo estoy haciendo con la tecla de función F2. F2. Ahí estoy mostrando. Me edita el contenido de una celda. Pero también lo puedo hacer cuando señalo aquí la celda, hago un doble clic sobre ella. Y también me habilita
la misma para hacer alguna modificación. Cualquiera de los dos métodos. ¿Preguntas? No hay preguntas. Ok. Bueno, ahora ya sumé. Profe, disculpe, antes que continúe. Me dijo que dónde estaba presionando, me dijo que F2. F2 y ¿cuál más? Para que le saliera la curva. F2 o doble clic en la celda. Ya. Okay. Doble clic. Gracias. Entonces ya vimos la suma aquí así. La suma de celdas específicas separadas por el operador de suma. Y suma también indicándole los valores, las celdas que voy a asumir. Pero si yo quisiera, por ejemplo, sumar la columna de contabilidad con la columna de moneda. Tienen los mismos valores, yo sé, pero quiero sumar esas dos columnas. Entonces, y quiero el resultado aquí donde estoy ubicado. Yo no puedo usar autosuma. Vengo igual, la función que es para la suma, la función suma. Abro paréntesis. ¿Qué quiero sumar? Contabilidad, todo el rango de contabilidad más todo el rango de moneda. Bueno, entonces vengo y selecciono las celdas que corresponden a contabilidad. Miren que al seleccionarla, automáticamente me aparecen aquí. Antes de colocar D2, 2 puntos, D7 manualmente. Y entonces lo quiero sumar con el rango de moneda. Tengo que separar este rango del de moneda con el separador, con el punto y coma. Si yo no quiero colocar el punto y coma de forma manual, ¿qué puedo hacer? Cuando ya tengo ese rango ahí, presiono la tecla Control. La mantengo presionada mientras selecciono el otro rango que quiero sumar. Y fíjense que automáticamente me apareció el punto y coma. Cierro paréntesis. Enter. Ahí está. Entonces, cada una de las funciones que nosotros vamos a ver, usted debe dominarlas, ya sea así, ya sea de esta forma, ya sea de esta forma, o ya sea la suma de rangos diferentes. Usted practica de esta manera, usted va a dominar todo esto. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, fíjense que para obtener estos resultados no podíamos ya utilizar autosuma. Autosuma lo podemos utilizar aquí. O si hubiéramos querido sumar de repente estas dos cantidades y el resultado lo quisiéramos aquí. Voy a borrar este resultado. Yo quiero obtener y sumar esto de otra forma. Selecciono hasta donde yo quiero el resultado, que sería hasta aquí. Y hago clic en autosuma. Esa es otra forma. Porque la anterior había sido de que yo estaba aquí posicionado, hacía clic en autosuma y después presionaba Enter. O sea, he realizado dos pasos. Y al hacer esto, bueno, también, porque selecciono aquí, y hago clic en autosuma. También. Ahora, si yo quiero que estas cantidades las quiero dividir entre 5, pero quiero mi resultado acá. La suma de esto lo quiero dividir entre 6. Entonces yo tengo que hacer mi propia forma. Igual suma. Abro paréntesis. Selecciono el rango. Cierro paréntesis. Dividido entre 6. También lo pude haber hecho igual
Bueno, ahí en ese caso, esto más esto más esto más esto más esto más. Pero ya miren, ahí tenemos varias celdas, que lo recomendable es mejor utilizar la función suma como lo hicimos aquí en el caso de arriba. Cierro paréntesis y divido entre 6. ¿Qué operación? Siguiendo la jerarquía de los operadores en matemáticas, siempre va a realizar primero todo lo que está entre paréntesis. Por eso que él va a sumar esto primero y después va a dividirlo entre 6. Pero esta forma más rápida. Pues suma, selecciona el rango, dividido entre 6. Porque ponga a saber que si usted tuviera ahí 500 registros, ¿cómo va a ser? Tiene que seleccionar todo el rango precedido de la función suma. Okay. Bueno, vamos ahora aquí a insertar una columna. Dos columnas voy a insertar para que se vea más claro. Yo quiero colocar aquí totales. Y aquí totales. Yo quiero colocar, aquí quiero obtener los totales por columna. Por la columna contabilidad, número y moneda. Y aquí quiero obtener los totales, aquí es decir, de forma horizontal, por fila. A ver, ¿quién me obtiene esos totales de la manera más rápida posible? A ver, un voluntario. Voluntario. Profesor, se selecciona hasta abajo donde dice total en la Sí, pero columna. indícame qué vas a seleccionar. ¿Qué rango? ¿Qué celda? ¿Ah? La Contabilidad. Contabilidad, ajá. Toda. Ajá, hasta abajo. ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí? Totales, ajá. ¿Y después? Autosuma. Autosuma. Y hago lo mismo con números. Número. Autosuma. Y hago lo mismo con moneda. Autosuma. ¿Qué más? ¿Y para los de acá? Me voy a contabilidad en 125. Aquí. Ajá. Y arrastra hasta totales y autosuma. Y aquí. También. Lo mismo. Autosuma. Autosuma. Okay. ¿Cuántas veces has tenido que hacer selección y hacer clic en autosuma? Varias veces, ¿no? ¿Qué otra forma podríamos hacer? A ver, ¿quién sabe? Profesor. Voy a borrar estos totales aquí. Voy a borrar los totales. A ver, dígame. En la columna G, cuando teníamos el de 375, si no. Ah, aquí. Correcto. Le damos autosuma. Si le damos ahí en la parte inferior derecha, los llevamos hacia abajo, nos va a traer todos los totales. Rellenamos la serie, correcto, correcto. Aquí. ¿Y los de acá? Lo mismo. Ok, haríamos la operación de contabilidad y haríamos la fórmula para número y moneda. Aquí. Rellenamos la serie. ¿Aquí así? Sí, correcto. Ok. Muy bien.
¿Hay alguna otra forma? ¿Lo vieron? Le dio seleccionar todo, profe, y le dio autosuma. Sí. Hice todo esto aquí así. Ok. Hasta las celdas donde voy a obtenerlo tanto los totales vertical por la columna G como por la fila O. Seleccioné toda esa área, autosuma. Por eso es que cuando usted va a desarrollar un problema de Excel, usted tiene que observarlo primero, cómo usted lo va a resolver de una manera más rápida y que esté correcto, ¿no? Claro, muy importante. Y ahí de esa forma, entonces, ya. Es una sola selección, clic en autosuma. En ese caso, porque teníamos que obtener resultados por fila y por columna. Preguntas. Preguntas. Vamos entonces al primer taller. No guardar, no es más que tenemos por aquí para ustedes. A la carpeta. La práctica número 1. Tenemos un problema aquí, tenemos otro problema acá y tenemos segunda hoja. Aquí y otro problema acá. Una planilla. Pero empezamos aquí. Esa práctica yo la voy a subir porque no la vamos a terminar hoy. Ya estamos pronto a terminar la clase. Y mañana la vamos a discutir. Pero voy a hacer unas preguntas. Aquí tenemos este primer problema que dice textiles mundiales, informe de venta. Dice zona 1 y zona 2. Tanto la zona 1 como la zona 2 incluye Colón, Panamá y Coclé. Los meses, enero a mayo. Esa es otra de las series que ya están definidas por Excel. Si yo coloco aquí enero y me coloco aquí hacia abajo, y cuando él llega a diciembre, vuelve y comienza enero, febrero, una referencia circular. Lo puede hacer tanto de forma vertical como de forma horizontal. Todo eso uno debe hacerse, utilizarlo, de todo eso lo que son las rellenar las series que ya están definidas en Excel. Ahora, imaginémonos que usted tiene toda esta información en papel. Usted tiene esta información en papel. Y usted está ingresando estos valores de aquí. Enero, febrero, marzo, abril, para los meses, pues de enero a mayo. Antes de ingresar estos valores, ¿qué usted tiene que hacer? ¿Qué tendría que hacer antes de ingresar estos valores? Dale el formato, profesor. El formato. ¿Y qué formato es este que usted está observando aquí? ¿Qué tipo de formato es? Contabilidad. Contabilidad. Ahí fácilmente lo reconocen. Esa puede ser una pregunta también. Es que yo le coloco una celda aquí así de esta forma. Formato utilizado, contabilidad. Y a veces la gente falla, dice moneda. Entonces, si tenemos, como dice el compañero, darle formato a las celdas, entonces usted está observando bien la información. Tiene zona 1, zona 2. Tiene totales y totales por mes. Ya el compañero dijo que tenía que darle el formato de contabilidad. ¿Cómo haríamos, imaginándonos que no tenemos ninguna cantidad introducida ahí, cómo haríamos para darle el formato? Primer paso, ¿cuál sería?
¿Cuál sería el primer paso? Se selecciona los rangos ¿Cuáles son los rangos? A ver, háblame de la, Marcelo. Ajá. de la B, el rango de la B6 hasta F9. Hasta F9. Ajá. ¿Hasta F9? Sigue hablando, refiriendo a pues, de la zona 1. ¿Hasta F9 o hasta G9? Hasta G9. Tú dices esto, entonces. ¿Y después qué haces? Allá donde dice el formato de número. Aquí. En la flechita, ajá. En la flechita se despliega y se selecciona contabilidad. Ajá, correcto. Y ya una vez haces eso, ¿qué haces después? Se insertan las cifras, las cantidades. No, ya, ajá, exacto. ¿Y después qué eso qué haces? Y luego para los totales, entonces, hay así como La fórmula, las fórmulas respectivas. La fórmula. ¿Y la zona 2? Igual. Hace lo mismo con la zona 2. Sí. Y yo no podría hacer... Puedo copiar formato. Puedo copiar Ajá. formato. Ajá. Copiar formato de eso en la zona 2 también. Ajá, correcto. Esa es una solución. Y aparte de que, digamos, que no tenemos el comando de copiar formato, que nos lo quitaron de ahí, ¿qué podríamos hacer? Imagínense que esto no existe aquí. Copiar formato. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, en ese caso, donde la información es bastante parecida, nosotros podemos hacer esto. Seleccionamos todo este rango, control, y selecciona también este rango, y selecciona también este rango de aquí. Porque todas estas celdas que he seleccionado, llevan el formato de contabilidad. Y ya. Así yo voy acá, vengo acá y escojo contabilidad. Y listo. Y entonces, este ejemplo es parecido al que expliqué. ¿Por qué? Porque yo puedo obtener entonces todos mis resultados aquí. Autosuma. Todos mis resultados acá. ¿Podría hacer eso? Esto aquí así. Autosuma. Miren qué fabuloso. ¿Listo? Por eso, amigo, que usted tiene que concentrarse. Cuando trabaja, la persona está trabajando con Excel y necesita concentración. Ahora quizás porque los problemas son sencillos, pero más adelante, cuando hayan problemas un poco más complejos, usted necesita concentrarse y buscar la forma más rápida de trabajar. Y ya aquí, ¿cuál sería la fórmula que yo tendría que establecer para obtener el total por mes? Con esto ya vamos cerrando. ¿Cuál sería la fórmula que tengo que establecer ahí para obtener el total por mes? A ver, ¿quién me dice? ¿Voluntario? Profesor. Uh-huh. Entonces, igual suma B9 entre paréntesis B9 más B16. ¿Recuerdan lo que dije con respecto a esto? El resultado le va a salir. El resultado le va a salir, pero en esto no debe ser lo correcto utilizar esto, porque el tener aquí la función suma, ya ella me va a obtener la suma de los argumentos que se establezcan dentro del paréntesis. Ah, ok. Entonces puede ser directo. Profe, es directo, nada más se selecciona y ya. Ah, listo. ¿Ya? Ahí esos son los valores. Y ya cuando tengo eso, ¿cómo obtengo los otros? Porque ese es un total por mes. Ese es el total del mes de enero. Y el total de febrero, de marzo, de abril, mayo, ¿cómo se obtiene?
Ahí arrastramos esa misma fórmula a la otra. Ajá, Y para aquí febrero, marzo. esto es una referencia relativa, porque a medida que me voy desplazando, él se va ajustando porque tiene los valores aquí. Sí.